Si tú tienes palabras de vida y dime a dónde iré. Saludo muy cordial para cada uno de ustedes, hermanos y hermanas, que cada semana nos siguen a través de las redes sociales en este espacio de encuentro y de oración con la palabra de Dios. Bienvenidos y bienvenidas. Ven, Espíritu Santo Creador, del fuego que alienta la vida. Iniciamos este encuentro pidiéndole a Dios Padre misericordioso nos regale la fuerza de su Espíritu Santo para comprender, para meditar y para llevar a la práctica la palabra que Él nos regala. Oh Espíritu Santo, que hacéis elocuente la lengua de los niños, instruid las nuestras, haced descender sobre ellas tus bendiciones. Danos inteligencia para comprender tu palabra, memoria para retenerla, facilidad y abundancia de palabras para expresarnos bien. Abrirnos la entrada a la ciencia divina, Jesucristo, dirigir nuestros proyectos y que todos nuestros ideales lleguen a un feliz término. Por Jesucristo nuestro Señor. He aquí yo estoy a tu puerta hoy. Ábreme que quiero entrar dulcemente, me dijo el Señor. Tomemos en nuestras manos el texto que nos va a acompañar. Del Evangelio según San Lucas, en el capítulo 13, los versículos del 1 al 9. En aquella ocasión se presentaron algunos a contar a Jesús lo de los Galileos, cuya sangre vertió Pilato con la de los sacrificios que se ofrecían. Jesús les contestó: ¿piensan que esos Galileos eran más pecadores que los demás Galileos, por eso acabaron así? Les digo que no, y si no se convierten, todos perecerán lo mismo. Y aquellos 18 que murieron aplastados por la torre de Siloé, ¿piensan que eran más culpables que los demás habitantes de Jerusalén? Les digo que no. Y si no se convierten, todos perecerán de la misma manera. Y les dijo esta parábola. Uno tenía una higuera plantada en su viña, y fue a buscar fruto en ella, y no lo encontró. Dijo entonces al viñador: ya ves, 3 años llevo viniendo a buscar fruto en esta higuera y no lo encuentro. Córtala. ¿Para qué va a ocupar terreno de balde? Pero el viñador contestó: Señor, déjala todavía este año. Yo cavaré alrededor y le echaré estiércol a ver si da fruto. Si no, el año que viene la cortarás. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Queridos hermanos y hermanas, vamos avanzando en este nuestro camino cuaresmal, acompañando a Jesús, que va caminando hacia la ciudad de Jerusalén. Acerquémonos al texto que la liturgia nos propone para compartir este tercer domingo del tiempo de la Cuaresma. Hemos pasado 2 semanas, 2 domingos de este tiempo. En el primer domingo escuchamos el texto de las tentaciones de Jesús. En el segundo domingo escuchamos el texto de la transfiguración del Señor. Estos 3 domingos que nos quedan de este tiempo de la Cuaresma, el énfasis va a estar en el aspecto de la conversión, el cambio de mentalidad. Hemos escuchado la invitación que nos hace hoy el Señor. El próximo domingo vamos a escuchar el texto de la parábola del Hijo Pródigo o del Padre Misericordioso, y cerremos el ciclo con el texto de la mujer que es sorprendida en adulterio. Textos que nos invitan a eso, a esa actitud
de conversión, a reconocernos frágiles, pecadores y a buscar la misericordia de Dios. ¿Qué nos propone el texto de este domingo? Primero, si tomamos el texto, los versos, los capítulos que preceden al texto que hemos leído, anteriormente Jesús había hecho la propuesta de que Él es signo de contradicción. No he venido a traer la paz, sino la división, la guerra. Proponía a sus discípulos, a sus oyentes. Después del texto que hemos escuchado, está un milagro que hace Jesús en día sábado, que comienza a despertar la rabia, la ira en los fariseos, en los legistas, en los escribas, por el comportamiento que Él va teniendo. ¿Qué nos ofrece el texto? El texto de este domingo nos ofrece dos momentos. Primero, dos historias y una parábola. Acerquémonos al primer momento, las dos historias. Todos conocemos las noticias. Todos hemos escuchado cuando nos llegan a contar, a comunicar algo. A veces estamos ávidos de noticias, de conocer, de saber, y muchas cosas que nos llegan a contar. Pues eso ocurrió. A Jesús le llegaron a contar una noticia. Estaban unos galileos, habían ido al templo a celebrar, a ofrecer un sacrificio, y en un momento determinado llegaron unos soldados del Imperio Romano y asesinaron a estos grupos de galileos que estaban allá, vertiéndose la sangre del sacrificio y la sangre de estos hombres que habían sido asesinados. Algo así como si hubiésemos venido al templo a compartir la Eucaristía y hubiese ocurrido algún percance, algún accidente. Esa noticia es la que le llegan a contar a Jesús. ¿Cuál es la mentalidad que se esconde detrás de la noticia? Se pensaba que el pecado era castigado, y entonces aquellos galileos murieron de esa manera porque eran pecadores. Ese es el contexto. Y entonces Jesús les dice no. Ellos no eran más pecadores. Y a la vez les hace una invitación. Y si ustedes no se convierten, también van a perecer. Luego recurre a otro acontecimiento. El caso de un grupo de personas que murió por un accidente de la torre de Siloé, que murieron aplastados. Y entonces también le dicen, no, ellos no eran más pecadores que los habitantes de Jerusalén. Y si ustedes no se convierten, también van a perecer. ¿Qué nos invitan esas dos noticias a nosotros, cristianos, hombres y mujeres de fe, en este tiempo? La vida está en las manos de Dios. La vida es un regalo de Dios, es un don de Dios. Pero está constante la invitación a la conversión, a ser mejores personas, a ser mejores cristianos, a ser mejores creyentes, a convertirnos, a vivir en estado de gracia, en estado de paz, de tranquilidad, de amor, en esa relación con Dios, en esa relación con los hermanos. ¿Por qué? Porque Dios no quiere la muerte de nadie. A veces en nuestra mentalidad, a veces los enfermitos, las personas sencillas, suelen decir, es un castigo de Dios. No, Dios no castiga a nadie. Dios nos ama. Pero lógicamente en este camino, en esta experiencia de fe, están muchas cosas del azar. Muchas cosas, alguna calamidad, algún accidente, alguna situación que no es voluntad de Dios. No es que Dios lo quiera así. No es que nosotros en cierta manera seamos como títeres de Dios que nos va dominando, manipulando, no. Dios nos ama y cuenta con nuestro libre albedrío, con nuestra libertad. ¿Pero qué quiere eso? Que nos convirtamos. Si estamos en actitud de conversión constante, si nos sorprende la muerte, si nos ocurre algo, estamos en paz de Dios. Podemos morir tranquilos, porque esa es la experiencia. Mire cuánta gente que hoy vive sin Dios.
¿Cuánta gente que vive en sus situaciones de pecado, en su envidia, en su egoísmo, en hacer daño a los demás, en los chismes, en las calumnias, distanciados de Dios? Y entonces miren, en ese tercer domingo, la invitación a convertirnos, a volver a Dios, a revisar nuestra vida, a volver a esos valores del reino, a esos valores que Jesús nos propone, de la misericordia, del amor, del compartir, de ser mejores personas, de esforzarnos por estar más cerca de Dios y más cerca de los pobres, de los necesitados, de los que sufren, de tantas personas que hoy viven en tanta situación de injusticia. Entonces, convirtámonos, acerquémonos a Dios. Y el segundo elemento, una parábola, la parábola de la higuera. Podemos pensar, bueno, esas dos historias buscaban algo, una conversión personal, que usted, como cristiano, como cristiana, viva este tiempo de Cuaresma en actitud de conversión. Pero la parábola es una invitación comunitaria. Recordemos que la higuera, el viñedo, era el pueblo. Somos nosotros la iglesia. Y entonces, preguntemos si estamos produciendo frutos. El dueño de la viña se acerca a recoger sus frutos y se da cuenta que una higuera no tiene viñas, no tiene frutos, y entonces pretende arrancarla. Pero está el viñador y dice, no, déjala. Un añito más la voy a cuidar, la voy a abonar y el próximo año miramos. La paciencia, la misericordia de Dios para con nosotros. Dios no quiere la muerte del pecador, sino que el pecador se convierta y viva. Y nos tiene paciencia, y nos tiene misericordia, y nos ama. Descubramos eso, el amor de Dios, pero también la invitación a producir frutos. Nosotros que somos parte de las diferentes estructuras de pastoral, ¿qué frutos estamos produciendo? ¿Verdaderamente estamos viviendo un cristianismo comprometido? Si así es, felicidades. Que bueno, sigamos así. Nos falta mucho, cada día es un momento precioso para convertirnos. Sigamos con esa actitud. Si no estamos produciendo fruto, escuchemos. ¿Qué nos pide el Señor? ¿A qué nos invita? Y vivamos en esa actitud de conversión. Felicidades a todos quienes hacen parte de las diferentes estructuras de pastoral, que desde allí viven ese compromiso bautismal, evangelizador, y que desde allí también van sembrando y van recogiendo esos frutos. Eso es lo que el Señor nos pide, una iglesia viva, una iglesia comprometida, no la iglesia cruzada de brazos, no la iglesia únicamente de domingo, sino la iglesia que se compromete, que vive, que ama, que está al servicio de los demás. Aprovechemos ese tiempo de Cuaresma, vivamos el sacramento de la reconciliación y también nuestras obras de caridad, de solidaridad con los más pobres y los más necesitados, con aquellos que están a nuestro lado.